Bueno, gloria a Dios. Qué bueno verlos a ustedes. Ya casi solo los servidores llenan la iglesia. Gloria a Dios. Qué maravilla. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos les gustó cómo se ve ahora el auditorio? En un ratico les voy a compartir en el grupo de servidores las fotos que tomé desde las cámaras. Eso se ve espectacular. Todavía tenemos más espacio. Obviamente dejamos todavía las sillas como distanciadas unas de otras, pero tenemos mucho más ahí disponible. Bueno, quiero que cerremos los ojos. Vamos a entrar de una vez a la palabra. Padre, gracias por este equipo de servidores, Padre, este equipo de columnas, Señor, que mantienen la iglesia fuerte, avanzando sin detenerse. Padre, gracias por cada hombre y mujer lleno de ti, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, que anuncia las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, gracias. Padre, gracias porque ellos son esos Aarón y Ur que están levantando las manos del pastor para que tu propósito, para que tu voluntad se haga aquí en la tierra. Padre, yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo declaro, Padre, lo que dice tu palabra. Que ninguna de sus obras, ningún esfuerzo de su amor va a quedar sin recompensa, sino que todos van a recibir ese premio, ese galardón, que cuando nos encontremos contigo en el cielo podamos recibir de Jesús ese buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias. Padre, gracias. Somos un ejército de soldados que siguiendo tus órdenes y haciendo tu voluntad aquí en la tierra. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero hablar de cuál es la postura de la iglesia frente al paro, ¿sí? Sé que varios nos preguntaron, nos dijeron, bueno, la iglesia en redes sociales ha estado saliendo mucho que la iglesia no hace nada, y se ha cuestionado bastante la iglesia, y es por eso que quiero dar cuál es la postura de la iglesia, que todos lo tengan presente, y qué es lo que la iglesia está llamada a hacer en estos días, en estos casos. El pastor hizo una excelente intervención esta mañana, pero quiero darle un poco más de fuerza a eso, porque sobre todo para los jóvenes en ocasiones se piensa que la manera es sí ir allá a echar piedras, sí que debemos salir allá, pero vamos a ver que como iglesia no estamos llamados a hacer eso, ¿sí? No es nuestra función, no que las cosas lo hayan estado haciendo bien el gobierno, no estamos diciendo eso, estamos diciendo que nuestro papel es otro. Entonces, para ello vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3, verso 15. Si me pueden ayudar a cerrar bien esa puerta de allí, por favor, para que no se me salga tanto el aire, gracias. 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, y vamos a recordar qué es la iglesia, ¿sí? Porque la función de la iglesia determina qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que podemos hacer o no, ¿sí? Siempre debemos como volver a los principios, debemos volver al fundamento. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo pensó Dios la iglesia? Y desde allí podemos dar respuestas a todo lo demás. Dice allí 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, dice así, verso 14 si quieren: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? De cómo se conduce ¿qué? La casa de Dios, la casa de Dios. Pero dése cuenta que dice que es la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Número 1 es la casa de Dios. Y número 2 es que es columna y es baluarte de la verdad. ¿Para qué está puesta la iglesia? Para manifestar la verdad de Dios, para dar a conocer la verdad de Dios. Columna quiere decir lo siguiente: es un elemento arquitectónico de soporte rígido que sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio, un arco u construcción. Entonces, ¿qué es la columna?
es el que va a resistir el peso, es sobre donde está mantenido todo. ¿Y qué es un baluarte? Es una construcción o recinto fortificado para resistir ataques del enemigo. Entonces, si se dan cuenta, el fin, el propósito de la iglesia, como Dios diseñó la iglesia, no es que seamos activistas sociales, no es que estemos para sacar a todo el mundo de la pobreza, no es que es para levantarnos en contra del gobierno, no, estamos ¿para qué? Para manifestar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Anunciar la verdad. Amén. No estamos para ser activistas, no estamos para salir allá, ese no es el trabajo de la iglesia. La iglesia está para manifestar la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios. Solamente hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo, porque solo a través de él hay salvación. Algunos jóvenes han dicho que la iglesia está inerte. No, venga, la iglesia con paro o sin paro ha estado trabajando. Llevamos 18 años trabajando acá en Yopal, orando por las autoridades, enseñando por quién votar, enseñando lo que se debe hacer. El problema es que el mundo no lo quiere hacer. Amén. Algunos están cuestionando la iglesia, pero yo quiero decirle a usted que la iglesia está trabajando, la iglesia está avanzando. Mire todas las personas nuevas que tenemos, mire todos los que estamos conquistando. Ese es nuestro trabajo y a eso nos dedicamos. ¿Qué somos? Columna y ¿qué? Y baluarte de la verdad. ¿Con qué trabajamos nosotros? Con la verdad. ¿Qué anunciamos nosotros? La verdad. Amén. 2 Corintios capítulo 5 verso 20. Sobre todo que tenemos varios jóvenes en los servidores, me alegra. La mayoría, la verdad que no hemos tenido mucho problema con esos. Ayer veía la intervención del pastor William y en la iglesia de él en Bogotá muchos jóvenes se fueron de la iglesia porque estaban pensando eso, que la iglesia no estaba haciendo nada. Lo que ellos no entendían es que la iglesia no está para hacer activismo social. La iglesia está para predicar, para anunciar y para orar, para manifestar la gloria de Dios. Amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 20 dice así: así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. ¿De quién somos embajadores? De Cristo. Somos embajadores de Dios. No somos embajadores del mundo, no somos embajadores de un sistema político, no somos embajadores de movimientos civiles, políticos, nada de eso. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué hablamos? La verdad de Cristo. ¿En qué está enfocado Cristo? Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? Reconciliar al mundo con Dios. Nuestro trabajo no es salir a derrocar gobiernos. Nuestro trabajo no es irnos en contra de los que están en autoridad. Nuestro trabajo es orar por los que están en autoridad. Yo esperaba un amén más fuerte. Recuerde, usted es un embajador de Dios. Usted y yo representamos a Dios. ¿Qué clase de Dios estamos representando? Amén. Yo quiero ser muy claro, nada de ¿cómo así que están colocando banderas del país patas arriba? ¿Es que acaso no creemos lo que nosotros somos como iglesia? Que somos la luz y somos la sal, que nosotros estamos para impedir que eso suceda. Amén. Somos luz, somos sal, no somos igual que el mundo. Nuestro ejemplo no es el mundo. Nosotros somos los embajadores de Dios y nos comportamos como Jesús. Escúchame bien, Jesús vino a la tierra cuando Israel era un país dominado por el Imperio Romano y el Imperio Romano no era el mejor. De hecho, cuando le preguntaron a Jesús sobre los impuestos, él no desafió a la autoridad, dijo: den al César lo que es del César y de a Dios lo que es de Dios. En 2 oportunidades quisieron volver a Jesús rey y Jesús se escabulló de ellos, porque él no venía a cambiar el sistema político. La solución no está en cambiar el sistema político, la solución está en que cada persona reciba a Jesús como Señor y Salvador, sea transformado y camine en la verdad de la palabra de Dios. Esa es la solución. Así que no somos llamados a eso. Y no quiere decir que no estamos haciendo nada. Estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos mandó a reconciliar. Dios nos mandó a salvar. Dios nos llamó a predicar. Dios nos llamó a hacer la obra de Él. Amén. Yo acá quiero ser enfático, quiero ser muy claro. La iglesia no está para eso.
y que digan lo que quieran. No estamos para agradar al mundo, estamos para agradar a Dios. Y quien tiene temor de Dios busca hacer lo que Dios lo mandó a hacer, no lo que los hombres están diciendo. Y entonces, porque cuando la iglesia está trabajando, porque cuando la iglesia está saliendo a predicar, los jóvenes no vienen a ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, ustedes sí, pero necesitamos defender nuestra verdad y necesitamos ser apasionados con esto. Estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. ¿La verdad cuál? La verdad que el hombre necesita a Dios y que solamente se puede acercar a Él por medio de Jesús. Amén. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28 del verso 18 al verso 19. Acá voy a tocar solo clasicones, solo versos que todos conocemos, que todos sabemos, porque ahí está nuestra autoridad. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, todo dominio me es dado en el cielo y en la tierra. Miren lo que está diciendo Jesús: venga, yo he recibido toda la autoridad, vayan y transformen el mundo, vayan y revolucionen el mundo. No, mírelo, verso 19: por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. La autoridad que Jesús le delegó a la iglesia es para predicar, para hacer discípulos, para bautizar, para sanar, para echar fuera demonios. Para eso tenemos autoridad. Amén. Omar, pero ¿en serio la palabra es lo que tenemos que predicar? Juan capítulo 6, verso 63. Están luchando por vida, están luchando por libertad. Bueno, les voy a contar cuál es la vida y cuál es la libertad. Ahora, con esto no estoy diciendo que el gobierno ha hecho todo bien. Yo no estoy excusando al gobierno, no estoy haciendo nada de eso. Lo único que estoy diciendo es qué tenemos que hacer como iglesia. Dice así, Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué hablamos como iglesia? ¿Qué compartimos como iglesia? ¿Nos quejamos del gobierno? No, hablamos las palabras de Jesús, porque son vida, son resurrección, son trasladar de tinieblas a luz, sacar de pobreza a prosperidad. Hablamos la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra es viva, es poderosa, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo? ¿Qué hablamos en medio de la crisis? La palabra de Dios. Es espíritu y es vida, es espíritu y es vida. Juan capítulo 8, verso 31 y verso 32. Hay una página adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis ¿qué? En mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El mundo está hablando que esa marcha, que eso que están haciendo produce libertad. No, déjeme decirle que eso no produce libertad. Eso lo único que va a hacer es un cambio de quien está en el poder. Es todo lo que va a lograr. Pero ¿qué es lo que va a ocasionar libertad? Jesús. Dice, ellos van a conocer la verdad, van a permanecer en la verdad y esa verdad lo hace libre. No es porque están echando piedra, no es porque estén haciendo, no. Ellos necesitan conocer a Jesús, permanecer en Jesús, y eso los va a hacer verdaderamente libres. Amén. ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? O sea, queremos vacunar eso. No queremos que jóvenes se dejen ser fácilmente engañados. Y ya vamos a ver toda la estrategia que ellos están montando. Es tan clara en la Biblia. Y necesitamos no ser ingenuos. Necesitamos hablarle a nuestros hijos. Nosotros necesitamos respaldar la autoridad. Dice
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 al verso 4. Les voy a compartir una predicación que dio ayer el pastor Pablo también hablando de este tema. Dura 20 minutos y quiero que ustedes también la escuchen. Es muy buena, es excelente. De hecho, cosas que vamos a hablar tomé de allí y para que todos estemos en sintonía. Nuestro trabajo no es otro que anunciar la verdad. Ese es nuestro trabajo y eso lo hacemos con paro o sin paro. Lo hacemos sea que nos vean o no nos vean. Nosotros no necesitamos hacer las cosas para que nos vean. Necesitamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer, y Dios, que lo ve en lo secreto, lo va a recompensar en lo público. Amén. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿A qué somos llamados? A sufrir. ¿Sufrir cómo? Como soldados. Ahora, ¿cuál es el sufrimiento de un soldado? Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estás muy interesado en las cosas que está pasando en el mundo, en el sistema político. Estás desagradando a tu rey, estás desagradando a tu general, estás desagradando a tu Señor y no estás sufriendo. Amén. Sufrimos para hacer la voluntad de Dios, no sufrimos para agradar al mundo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Deje de estar pensando tanto en esas cosas y comience a centrarse en el reino de Dios, en su justicia, en predicar. Estamos en el mejor momento para predicar, no en el mejor momento para salir allá a sacar y a echar piedra. No, en el mejor momento para predicar. Gente se está muriendo, gente está sin trabajo, gente está sin esperanza, y es cuando usted llega con el evangelio. No llega con un sistema político, no llega con una cosa que va a ser temporal. Usted va a llegar con la vida de Dios, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios, y va a hacerlos libres. Es a eso a lo que hemos sido llamados. Amén. Si tiene la bandera de Colombia volteada y si tiene toda esa vaina, por favor quiten esa vaina. ¿Cómo así que le estamos dando publicidad al diablo? ¿Es que acaso no creemos que la iglesia va a hacer su trabajo, que es una iglesia gloriosa, resplandeciente? ¿No es lo que hemos estado hablando? Entonces, ¿por qué le vamos a creer al diablo y a todo su sistema? Pregúntale al que está a su lado, ¿le cree a Dios o le cree al diablo? Juan capítulo 6, verso 14 y verso 15. Este es el verso que les comentaba hace un rato, cuando quisieron hacer rey a Jesús. Y mire lo que hace Jesús. Contexto: Jesús acaba de multiplicar los panes y los peces, acaba de darle de comida a una cantidad de gente. Y mire lo que dice: aquellos hombres, esos que comieron, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, la multiplicación, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Verso 15. O sea, la gente estaba emocionada. Jesús es el Salvador, Jesús nos va a redimir, nos va a sacar de todo este imperio romano. Jesús es el libertador. Pero mire lo que dice Jesús: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Él dijo: sí, muchachos, para eso yo vine, venga. No. Si la salvación al mundo fuera un sistema político, Jesús se hubiera dejado coronar. Pero Jesús entendía que Él debía era morir para restaurarnos, para comprarnos, para pagar el precio de nuestros pecados. Lo que el mundo necesita es a Jesús. Y lo que la iglesia va a hacer es predicar de Jesús, hablar de Jesús, orar por Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Marcos capítulo 14, verso 3 y 7. No, Omar, pero es que mucha gente está sufriendo, pero es que hay muchos pobres, pero es que la injusticia reina por todo lugar. Hombre, eso mismo estaba pasando cuando estaba Jesús.
De hecho, a Jesús lo cuestionaron por lo mismo. De hecho, los discípulos no estaban de acuerdo con esto que está sucediendo acá. Y mire lo que Jesús plantea. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y mire el verso 4, es bien interesante. Y hubo, Marcos capítulo 14, verso 4, ya voy en el verso 4. Y hubo algunos, gracias, que se enojaron dentro de sí. No dice que hubo uno, que hubo algunos. ¿Dentro de quienes? De los mismos discípulos. Y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Verso 5: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Verso 7: siempre tendréis a los pobres entre vosotros, y cuando queráis les podrás hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Imagínense lo que está diciendo Jesús. Jesús dice: no, siempre van a haber pobres. Esa vaina de que va a haber un sistema donde no, venga, entonces Jesús se equivocó, entonces Dios está mal. Y dijo, y mire, dése cuenta que él no dice: y van a tener siempre pobres para que ustedes los saquen de la pobreza. Dice: cuando ustedes quieran le pueden hacer bien. El llamado de la iglesia es sacar a la gente de la pobreza, no. El llamado de la iglesia es predicar el evangelio. Que hacemos labor social y ayudamos, sí. ¿Cuándo? Cuando queremos hacer el bien. ¿Me hago entender? O sea, por donde usted lo vea, el fin de la iglesia no es ese. El fin de la iglesia es predicar. Bueno, no me dicen amén, pero yo lo veo por toda la Biblia. Entonces, Omar, ¿cuál es la salida? Vemos injusticia, vemos los gobiernos así de mal, vemos que gastan mal la plata, vemos gente pobre, vemos gente que está sufriendo. ¿Qué hacemos? El pastor lo dijo muy bien. Número 1, orar. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al verso 6. El mundo diciendo: ¿y qué ha hecho la iglesia? Y la iglesia ha orado. Y escúchame bien, el pastor lleva enseñando esto 18 años. ¿O cuántas veces no lo han escuchado usted orar por las autoridades? Esto lo hacemos con paro o sin paro, con revuelta o sin revuelta, porque es nuestro trabajo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Cuál es el resultado de la oración? Mire esto: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y el pastor lo dijo claro. ¿Por qué hay tanto desorden? Porque la iglesia no está orando por sus autoridades. Tal vez nosotros como iglesia local lo estamos haciendo, pero hay muchas iglesias que no lo están haciendo, y somos parte del cuerpo de Cristo. Una iglesia no lo hace todo, una iglesia hace su parte. Necesitamos que más iglesias se levanten a hacer lo que deben hacer, y es orar. Si no vivimos quieta y reposadamente, es que la iglesia no está orando. Así que, joven, ¿quieres cambiar el mundo? ¿Quieres acabar lo que está pasando afuera? Te quiero ver orando 2, 3, 4, 5 horas. ¿Cómo así que salen todo el día a marchar y a pendejear? ¿Qué estaría pasando en Colombia si esos mismos jóvenes estuvieran orando 5, 6, 7 horas por Colombia, por sus autoridades? La pregunta es: ¿estaríamos igual? El problema es que no sabemos lo que tenemos que hacer, y si lo sabemos nos hacemos los locos. La respuesta no está en movilizarse, la respuesta está en las rodillas. La respuesta está cuando usted habla la palabra de Dios, cuando usted declara lo que Dios ha dicho, cuando usted ora en lenguas por Colombia. La próxima vez que un joven le pregunte: ¿y qué hacemos? ¿Vamos a salir? No, vamos a orar. Gracias, Oscar. Si tienen tantas ganas de marchar lunes, martes y jueves 5 de la mañana, pueden aquí comenzar a marchar de un lado a otro mientras van orando.
Mire el verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Venga, ¿por qué oramos por las autoridades para vivir quieta y reposadamente, para que podamos predicar el Evangelio? Mire, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el resultado de la oración? La gente va a conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Verso 5. Porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esa es nuestra verdad, esa es la verdad que hablamos, la verdad que anunciamos, la verdad que predicamos y la verdad que nos mueve. Pastor John dijo lo siguiente: nuestra causa es Jesús. Nuestra causa no son los pobres, no, nuestra causa es Jesús. Jesús dijo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre y terminar la obra que Él me ha enviado a hacer. ¿Cuál es tu comida? ¿Cuál es tu bebida? Gracias, hermano Ángel, usted me motiva, pero usted va a seguir predicando. Amén. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate, ¿por quién? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Número 2. ¿Qué hacemos como iglesia? Enseñando a elegir correctamente. ¿Cuántas veces el pastor no nos ha enseñado sobre cómo votar y por quién votar? No hay una sola vez que el pastor haya dicho aquí en el púlpito, haya dicho a la iglesia por quién iba a votar. Él siempre nos enseña cuáles son las características que debe tener un hombre, porque nosotros como iglesia no estamos llamados a meternos en la política, estamos llamados a enseñarlos. ¿Quién decide? Sigan eligiendo los mismos de siempre, sigan eligiendo a esa gente que no tiene nada de Dios. Éxodo capítulo 18, verso 20 y 21. ¿Cuáles son? Vamos a ver 5. Esto lo hemos hablado mucho tiempo, por eso estoy yendo rápido. 5 características que deben tener las personas que nosotros vamos a elegir. Éxodo capítulo 20, capítulo 18, verso 20 y 21. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Además, escoge ¿qué? Tú, entre todo el pueblo, varones número 1 de virtud, es decir, hombres capacitados. Hombres que saben qué es lo que van a hacer allá en el gobierno. No cualquiera ahí que no ha estudiado, que no sabe ni para qué es, que lo único que quiere es robar. ¿Para qué eligen esas personas? ¿Qué van a hacer cuando están allá? No tienen ni idea. Hombres virtuosos, hombres con habilidad, hombres preparados. Número 2. Hombres o mujeres, ambos, acá no estamos diciendo solamente, no, hombres y mujeres. Cuando digo hombres me refiero al género humano, hombre y mujer. Dice temerosos de Dios. No necesariamente tiene que venir a una iglesia. Hay gente que no viene a una iglesia, pero es más temerosa de Dios que los que vienen, porque están más interesados en respetar, en obedecer a Dios que otra cosa. Eso es temor a Dios. Si no es temeroso de Dios, ¿deberíamos elegirlo a Él? No, pare de contar. Número 3, varones de verdad, que aman la verdad. Número 4, que aborrezcan la avaricia, que aborrezcan las ganancias de malavidas. ¿Difícil? Hombres capaces, temerosos de Dios, aman la verdad y aborrecen las ganancias deshonestas, la avaricia. Si es un hombre que le interesa mucho el dinero, no vote por ese man es avaro.
Y quinta característica, 1 Timoteo capítulo 3, verso 4 y verso 5. Dice allí que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso aplica también para el mundo. Si no tiene familia, si no tiene hijos bien, ¿deberíamos votar por ellos? Ay, pero los jóvenes también debemos votar por los jóvenes. ¿En qué está pensando un joven? En pasarla bueno, pasarla chévere, en viajar. ¿Está pensando en familia, en construir, en valores, en principios, en invertir? Está pensando solamente en sí mismo. Y la Biblia está diciendo que tenga un hogar. Muy bien, un solo hogar, ¿no? Sí, gracias, hombre y mujer. Dice que tengan hijos, ¿no? No, claro que hoy hasta les permiten adoptar, bueno. ¿Difícil? Ahora, ¿por qué esto, Omar? ¿Por qué así? Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que la oración es el arma más poderosa, porque el presidente es sencillamente una persona. El problema no está en la persona, el problema es en quien está detrás de la persona. Mire 2 Corintios capítulo 10, verso 3 y 4. Entonces, si el problema no es natural, no es carnal, ¿la solución va a ser carnal? No, la solución no es esa. ¿Cuál es la solución? 2 Corintios capítulo 10, verso 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, la respuesta no está en la carne, porque las armas, verso 4, de nuestra milicia no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Decía Pastor Pablo, si esto no lo cambia la oración, no lo cambia nada. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto estás orando por Colombia a diario? ¿Cuántos en esta última semana se han quejado de todo lo que está pasando aquí en Colombia? ¿Tan poquitos y el resto no ha hablado nada? Hay tan santurrones. Ahora quiero preguntar, ¿cuántos oraron más de una hora por Colombia esta semana? No podemos orar y hablar mal tiempo a la misma vez, porque lo uno quita lo otro. Amén. Mateo capítulo 24, verso 13 y 5. Ahora quiero entrar a explicar qué es lo que está pasando. Ya vimos cuál es la función de la iglesia, qué debe hacer la iglesia, y ahora quiero mostrarles rápidamente qué es lo que está pasando en el mundo. Dice allí la palabra de Dios, Mateo capítulo 24, verso 3 y 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, hablando Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué está pasando hoy con la iglesia? Puede ser engañada.
Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esto es una clara demostración. Por favor, Adrián, si te puedes hacer acá adelante. Adrián, aquí adelante, papi. Gracias. Hazte acá. ¿Qué dice que va a pasar en los últimos tiempos? ¿Qué se va a multiplicar? El engaño. ¿Cuál es el engaño? Que muchos están diciendo, yo soy el Salvador. Tal vez no están como el Cristo religioso. Yo soy el Salvador, yo voy a solucionar esto, yo voy a ir. No, Señor. El Salvador no es un nombre. Salvador es Jesús. Y si usted está pensando que un hombre es el que va a cambiar todo esto, usted está ya engañado. Insisto, el cambio no es un sistema político. La respuesta es Jesús. ¿Qué debemos hacer? Isaías capítulo 60. Y la pastora lo oró esta mañana. Isaías capítulo 60, verso 1 al verso 5. Esta es la clara radiografía de lo que está pasando en estos últimos tiempos. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido ¿sobre quién? Sobre ti. ¿Cuál es la razón de que nosotros tengamos la gloria de Dios? Sí, déjame ahora el verso 2, porfa. Mira el verso 2. Esto es lo que está pasando. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esto es lo que estamos viendo hoy en día. Cada vez más pecado, cada vez más maldad, cada vez más muerte. ¿Cuándo habíamos tenido en Colombia eso que estábamos viendo en la última semana? Maldad, oscuridad. Pero luego dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuál es la respuesta a las tinieblas, a la maldad en el mundo hoy en día? Vamos a crear nuestro partido político. Vamos a hacer un movimiento social. No. Vamos a manifestar la gloria de Dios. Vamos a mostrar la presencia, el poder de Dios. El mundo no necesita políticos, el mundo necesita la gloria de Dios. Mira el verso siguiente. Verso 3. Y andarán ¿quiénes? Las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Lo que el mundo necesita es que la iglesia se levante. Lo que el mundo necesita es que la iglesia resplandezca. Lo que el mundo necesita es que la iglesia demuestre el poder, el favor, la unción, la misericordia de Dios. Levántese y resplandece. Verso siguiente. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás mucho más. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Qué queremos para alcanzar a Yopar? La gloria de Dios. ¿De qué hemos estado hablando todo este año? De la gloria de Dios, del cielo en la tierra, de cómo atraer la presencia de Dios, porque cuando tenemos la gloria, el mundo va a querer venir por eso. Así que no esté pensando en marchar, esté pensando en manifestar la gloria, esté pensando en orar más, para que cuando usted esté en este lugar, la presencia de Dios descienda y toque a todo el que él necesita. Que al enfermo salga libre, que salga sano, que al que viene endemoniado sale libre, que el que viene atado por el pecado también es libertado. Eso es lo que necesita la iglesia. Y al que está a su lado, resplandezca. Pero escúcheme bien. El rostro de Moisés resplandeció después de estar 40 días en la presencia de Dios. Algunos quieren resplandecer y nunca meterse en la casa de Dios, y nunca estar en oración, y nunca estar pasando tiempo en Él, nunca estar en su palabra. La pregunta es, ¿vas a resplandecer? Así que en lugar de pensar en marchar, piensa en orar, piensa estar en la presencia de Dios, porque entonces la gloria será vista en este lugar. Entonces las naciones van a andar a esa luz, a la luz de la verdad, a la luz del evangelio, a la luz de la presencia de Dios. Amén. ¿Ha sido más claro? Verso 2 Corintios capítulo 4, verso 17 y verso 18.
2 Corintios capítulo 4, verso 17 y verso 18. Dice allí: porque esta leve tribulación momentánea debe producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tribulación, momentos difíciles, días difíciles, debe producir en nosotros más gloria, no más movimiento social, no más marcha, no más gloria de Dios. Están problemas, vemos en problemas a Colombia, necesitamos más gloria. Verso 18. Ahora, ¿cómo hago yo para obtener más gloria? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿En quién debe estar puesta nuestra mirada? En Jesús, nuestro autor y consumador. Deje de ver tantas noticias, deje de ver tanta pendejada y deje de ver tanto Facebook y véale la cara a Dios, vea la palabra de Dios, ore en Dios, permanezca en Él, hable la palabra, deje de quejarse. Si la queja resolviera algo, hace rato Colombia estaría muy cambiado. Pero lo que va a transformar a Colombia es la gloria de Dios. ¿En qué consiste el engaño? Santiago capítulo 3, verso 13 al verso 17. Por eso es que por esto que vamos a leer, es que muchos jóvenes están metidos en esa vaina y lo único que tienen es engaño. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo muestre por su buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo sabemos si un hombre es sabio o no? Por sus acciones. Ahora vamos a ver cuántos son sabios y cuántos son necios en Colombia. Vamos a revisarlo. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Celos amargos y contención, ¿acaso no es lo que estamos viendo hoy en Colombia? Pastor John siempre nos enseñaba en Rema, decía: cada vez que hay divisiones, problemas, es porque alguien está detrás de poder. Dice: no se jacte, no mienta con la verdad. Si tiene celos y si hay contienda en su corazón. Ahora la pregunta es: ¿los que están manifestando tienen mucha paz en su corazón? Obviamente no todos, hay algunos que sí lo hacen con buenos méritos, pero la mayoría no. Dice: porque esta sabiduría, para los que querían salir allá, escuche bien esto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Yo no sé si para usted está siendo claro, pero para mí es muy claro. Celos y contención nunca viene de Dios. Pretender cambiar las cosas con violencia, con muerte, no proviene de Dios. Dice: es sabiduría terrenal, animal y diabólica. La pregunta es: ¿usted quiere ser guiado por el diablo? ¿Se da cuenta el engaño en el cual están todos los jóvenes? Pensando que están haciendo bien, pero lo único que están haciendo es ser instrumentos del diablo. Verso 16, perdón. Porque donde hay celos y contención, mira el resultado, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué hemos visto en la última semana? El resultado de celos y contención. ¿Cuál es? Perturbación y toda obra perversa. La pregunta: ¿eso es de Dios? Eso es del diablo. ¿Deberíamos estar allá como hijos de Dios? No, somos embajadores ¿de quién? De Dios en la tierra. ¿Para qué estamos? Para predicar. Entonces, Omar, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Después qué? ¿Cuál es la segunda característica? Y después
llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo siembra esa sabiduría? ¿Nos damos cuenta del engaño? Imagínense la iglesia metida en todo el mover del diablo. Sería bien interesante. Mire, ya voy cerrando con este. 1 Corintios capítulo 3, del verso 1 al verso 9, se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y acá encarna perfectamente lo que estamos viendo. Primera de Corintios capítulo 3 del verso 1 al verso 9. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Verso 3. Esto es una cosa extraordinaria. Mire el verso 3. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Cómo vive el mundo? ¿Cómo vive un carnal? Celos y contiendas. ¿Usted se la pasa peleando mucho en su casa, en su trabajo? Usted está siendo un carnal. Siga leyendo, verso 4. Cuando uno de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? ¿Qué es lo que está diciendo ese verso? Colocarle bandos es celos y contienda. Que yo soy de este, que yo soy no sé qué, y que, hombre, la solución no está en bandos. Mire cuál es la solución. Verso 5. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos son trabajadores de Dios y ustedes son campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. ¿Qué está diciendo esos versos? ¿Deberíamos estar en celos, pleitos, contiendas, disensiones? ¿Cuál sería nuestro trabajo? Predicar, enseñar, mostrar la verdad. Eso es todo lo que nos debe estar importando en este momento. ¿Qué pasa si nosotros no hacemos esto? Básicamente no vamos a alcanzar lo que Dios nos llamó a hacer. Sencillamente nos vamos a desenfocar. Último verso, Romanos capítulo 8, verso 12 al verso 15. Tengo mucho más para hablar, pero la verdad por cuestión de tiempo y de hambre, yo sé que varios de ustedes no han desayunado. Dice así Romanos capítulo 8, versos 12 al 15. Así que hermanos, deudores somos. ¿A quién? ¿A la carne? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Cómo vive la carne? De acuerdo a 1 Corintios 3, pleitos, celos, contiendas, disensiones, bajo la sabiduría que es diabólica, que es terrenal. Dice el verso 13, porque si ustedes viven conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios? ¿Van a ser guiados por la carne o van a ser guiados por el Espíritu? ¿Van a seguir la sabiduría humana, diabólica, terrenal, animal, o van a seguir la sabiduría de Dios? Si usted realmente está lleno del Espíritu Santo, usted sabe que no es tiempo de perderlo por ahí haciendo pendejadas que no van a hacer nada, sino de estar orando, de estar predicando, de estar buscando la presencia de Dios. Y fíjese lo que sigue diciendo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Una persona guiada por el Espíritu Santo, el resultado es que va a tener comunión con Dios. Una persona guiada por la carne, el resultado es que se va a alejar de Dios. La pregunta es: ¿te quieres alejar de Dios o te quieres acercar a Dios? ¿Quieres ser guiado por el Espíritu Santo o quieres ser guiado por la carne? ¿Vas a honrar a Dios o vas a honrar al diablo? ¿Vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer o vas a hacer lo que tu carne quiere hacer? Por favor, despertemos del engaño y ayudemos a que otras personas despierten de lo que el diablo está haciendo. Es sabiduría animal, terrenal y diabólica. Eso no proviene de Dios. La iglesia no se va a involucrar en eso. La iglesia se involucra en predicar, en orar y en hacer las mismas obras de Jesús. Les había dicho que cerraba con este, pero voy a cerrar con este. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo, pues que este es buenísimo. Pero es un solo verso. Lucas capítulo 4, verso 18. Omar, es que yo he tenido una pasión para ir a echar piedra, para ir a marchar. Yo espero que tú tengas más bien pasión sobre esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Diga conmigo: yo soy ungido. No para echar piedra, no para movilizarme. ¿Para qué soy ungido? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a cenar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es ungido por Dios. Es ungido para hacer las mismas obras de Dios. La misma obra de Jesús. No fue ungido para echar piedra, no fue ungido para ir a quejarse, fue ungido para predicar el evangelio. Predique el evangelio. Ya no más perder el tiempo, ya no más bobadas. Haga lo que tiene que hacer. Predique el evangelio, ore en lengua, llénese de él, para que cuando usted abra su boca, esa persona reciba lo que necesita de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor.